días, hermanos. Los saludo con la bendita paz del Señor. La verdad que es un privilegio estar en este lugar. Siempre digo que personas rotas, como se diría, personas con problemas, porque Él realmente quiere cambiar la vida de cada uno, quiere cambiar mi vida, quiere cambiar tu vida. Y la verdad que yo, cuando Luciana me había dicho si podía predicar este domingo, le dije que sí. Y la verdad yo estaba preparando una palabra sobre Menfibosé, sobre la lealtad de David hacia su amigo Jonathan. Pero el día jueves me cambió todo. Me cambió todo y sentí que el Señor me decía: tenés que hablar, Señor, estoy cansado, no doy más. Porque siento que somos muchos los que estamos cansados y que no damos más. Con situaciones, con problemas de los hijos, problemas laborales, problemas económicos. Cada uno sabe cuál es la situación que está pasando cada uno. Muchas veces venimos a la iglesia con una cara sonriente, alegre, saludando, dando fuerza al hermano, y muchas veces uno se está cayendo a pedazos por dentro. Amén. Y no está mal sentirse cansado, sentirse mal. Le hablo del cansancio del alma, el cansancio del espíritu. Eso no es debilidad, no es menos espiritual decir no puedo, no tengo fuerza. A mí personalmente me pasó el mes pasado. El mes pasado la pastora Luciana también me había hablado para predicar y le dije: no, pastora, no me siento con ánimo, no me siento con fuerzas, no me siento como para subir al púlpito a... ¿Qué voy a entregar a mis hermanos si estoy mal? Estábamos pasando una situación muy delicada en mi casa. Pasaron 4 días conversando con un guardiacárcel donde yo trabajo, que es cristiano también. Y le comenté mi situación, que me ven a predicar, y dije que no, porque no. Le comenté un poco mi situación. Me dice: hiciste mal, porque vos ahí es donde vos más tenés que subir para que Dios trate contigo personalmente. Porque Él te iba a dar la fuerza que vos necesites, porque Él te estaba por usar para dar un mensaje a su pueblo. Me daba una explicación. Suponete que el Señor te llame, mañana tenés que ir al hospital porque tenés que ver a un enfermo, y vos decís: no, Señor, me siento mal, no tengo fuerza. Voy la otra semana. Y va la otra semana, esa persona ya falleció. El Señor te va a pedir cuenta, porque Él te mandó. Entonces tenemos que saber que cuando estamos cansados, Él nos va a dar la fuerza. Lo mismo que le pasó a Elías. Elías, cuando estaba sentado en el árbol, que le dijo: Señor, no doy más, quítame la vida. ¿Qué hizo Él? Envió un ángel y le dijo: come y descansa porque largo camino te queda. Y a nosotros también, cuando nos sentimos cansados, necesitamos un descanso. Muchas veces estamos a 1000 por hora. Nuestro cuerpo está cansado y no siente la fuerza para hacer las cosas que el Señor nos está mandando a hacer, ¿no? Por eso tenemos que también aprender a descansar nuestro cuerpo, a descansar nuestra alma.
podemos estar sentados, tranquilos y leyendo su palabra, hablando con el Señor. Y Él nos va a dar esa fortaleza que nosotros necesitamos. Cuando nuestra fuerza se acaba, ahí empieza a trabajar el Señor. Porque el Señor no nos va a bendecir a nosotros cuando queramos fingir que estamos alegres, que estemos mal. Él quiere que nos mostremos tal y tal como somos y cómo estamos. Pues yo sentía que el Señor me decía, yo no voy a bendecir lo que estás fingiendo, que estás alegre, que estás bien, que estás fuerte. Yo necesito tu sinceridad, tu honestidad. Cuando estamos mal tenemos que ir a Él, buscarlo a Él, estar principalmente las 24 horas conectados con Él para que Él nos brinde esa fortaleza que nosotros tenemos. Muchas veces a nuestro cansancio lo queremos, hablo de nuestro cansancio espiritual, lo queremos tapar trabajando, haciendo más cosas. Y esto no se trata de poder, sino se trata de depender. ¿Y de quién tenemos que depender? Depender de Él, porque Él nos va a dar la fuerza. Entonces nosotros tenemos que estar dependiendo siempre de Él. Muchas veces vemos personas que están por fuera, están fuertes con todo, pero por dentro están vacíos, se sienten mal. Entonces tenemos que aprender también a ser sinceros con el Señor. ¿A mí de qué me puede servir estar en la iglesia sirviendo, haciendo esto, haciendo aquello? Y capaz que no estoy con Dios. Estoy sirviendo a Dios, pero no estoy con Dios. Y Dios prefiere que estemos con Él. Tenemos que estar con Él. Tenemos que depender de Él. Para que todo lo que nosotros hagamos, si lo ponemos a Él y vamos de la mano de Él, todo nos va a salir bien las cosas. Muchas veces esto no se trata de ser resistente, de ser fuerte, de resistir. Muchas veces nosotros, como siempre digo, queremos estar a la perfección, pero Dios no quiere la perfección, Dios quiere la sinceridad de nosotros. Personas perfectas fue solamente Jesús. Nosotros estamos camino a la perfección. Día a día tenemos que perfeccionarnos. Y Él nos va a enseñar cómo nos vamos a perfeccionar. Pero si nosotros no leemos su palabra, ¿cómo nos va a perfeccionar Él? Porque este es un manual de la vida. Él nos enseña cómo tenemos que el caminar diario del cristiano. Muchas veces, no solamente una sola vez me he sentido mal. Recuerdo una vuelta que un domingo lo hablé con el pastor Billy. Le digo, pastor, estoy cansado, ya no quiero sentarme, no quiero hacer nada, siento que no tengo fuerza. Y él me dijo que no. Vos cuando más te sientas así, con más fuerza tenés que trabajar. Porque el enemigo que te está queriendo dominar, que te está queriendo voltear, entonces dije, bueno, gracias pastor por su palabra. Y alguno ahí recién comprende, ¿no? Porque capaz que si no tenemos un mentor, una persona a quien podamos llegar, nos perdemos, nos alejamos, perdemos la guía, nos cruzamos de la senda angosta para la senda ancha, porque vamos a ir más cómodos. Y ese el Señor no quiere. Él quiere que nosotros estemos siempre por el camino angosto, porque ese camino nos va a llevar para la salvación. Muchas veces dijimos, Señor, yo estoy cansado, no doy más.
El Señor ya sabía que vos, el día y la hora que vos le ibas a decir esa palabra, porque Él ya lo sabe todo. Y Él ya tenía un plan para tu vida, para mi vida, para enseñarnos cómo vamos a pasar este obstáculo tan difícil del cansancio. Muchas veces nosotros no todo queremos hacer con nuestra fuerza, queremos, que yo soy el que todo lo puedo. Y el Señor nos deja, hermano, Él nos deja que choquemos con esa pared. Porque Él sabe que vamos a clamar a Él. Muchas veces recién lo buscamos cuando estamos en el piso, cuando estamos ya en lo último, cuando estamos enfermos, cuando no podemos más. Él nos tiende su mano, nos saca. Y muchas veces después volvemos a lo mismo, lo tomamos al Señor como 911, una emergencia. Y Dios no es un 911. Eso lo tenemos que aprender. Si Él nos sacó del barro, no nos volvamos a ensuciar. Estemos con esas vestiduras blancas para que cuando Él venga estemos listos para partir en su presencia. Por eso, hermano, siempre digo que busquemos la perfección. No nos sientamos que ya se la sabemos todo. Porque no. Realmente no sabemos nada. Cuando nos creemos que la conocemos a todo, no. Nosotros mismos nos engañamos, nosotros mismos nos mentimos. Porque no es así. Muchas veces cuando estás cansado, sin fuerza, no te da ganas ni de orar siquiera. Pero con solamente que vos suspires, de esos suspiros, el Espíritu Santo ya está traduciendo ese suspiro para el Señor. No lo dijiste, no oraste con palabras. Por Él ya está sabiendo que ese suspiro es un clamor, porque no das más. Cuando te sientas mal, sin fuerza, sentate en tu cama, arrodíllate en tu dormitorio, estate callado. Y el Señor va a escuchar tus pensamientos, el Señor va a saber qué es lo que le estás por decir, qué es lo que te está pasando. No dejemos de buscar su presencia. Cuando más nos sientamos cansados, más tenemos que llamarlo, pedir que su Espíritu baje y nos llene, nos dé esa fortaleza, ese alimento que necesitamos, como le dio a Elías. Capaz que cuando nos sentimos cansados, una siestita y una buena taza de té caliente, reconfortamos el cuerpo. Volvemos a tomar fuerza. No tenemos que dejar que eso nos domine. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil cuando te encontrás en un callejón sin salida. No sabes qué hacer. A mí llegó un momento que yo también estuve en ese callejón que no sabía. Mi señora enferma, un hijo en adicciones. Llegó un momento que yo, cuando mi esposa estaba enferma, uno de mis hijos estaba en 7º grado, Luciano estaba en 4º. Yo fui a la escuela y le dije a la maestra, mire señorita, si mis hijos tienen que quedar de grado, que queden. Le expliqué mi situación. Y la maestra me dijo, usted no se preocupe, que acá vamos a ayudar a sus hijos. Qué bueno que usted se acercó para decir su problema. Porque nosotros, esto es un equipo que vamos a ayudar. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando nos sentemos mal, no tengamos vergüenza de decir, hermano, me pasa esto. Pastor,
No tengamos esa vergüenza de decir, no, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir mi hermano? A mí nunca me dio vergüenza decir que tuve un hijo 7 años privado de la libertad. Nunca dije, no, mi hijo está de viaje, mi hijo está trabajando en el sur, mi hijo está en otro lado. No, mi hijo está privado de la libertad. Cometió un error y lo está pagando. Y yo sé que el día que él se arrepiente, a Dios lo va a perdonar. Muchas veces la sociedad no perdona. La sociedad que no conoce a la palabra del Señor no perdona. Pero Dios perdona todo. Entonces, no tenemos que sentirnos ni más ni menos. Hermano, ora por mí, tengo este problema. No tengo fuerza. Ayúdame. Necesito esa oración. La oración tiene poder y tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que perder esa vergüenza de querer ocultar que nos está pasando algo. El Señor quiere sinceridad. El Señor quiere lealtad. Esa misma sinceridad y lealtad que tenemos que tener con nuestros pastores, con nuestras pastoras, con nuestros hermanos. Y uno se va a sentir fuerte. Muchas veces, capaz que dormimos 8 horas, nos levantamos, pero igual sentimos esa mochila invisible en nuestra espalda, que nos pesa. Esa mochila que tenemos que aprender a sacarla. Porque la palabra de Dios nos dice, vengan a mí, todos los que están cansados, que yo los haré descansar. Y Él nos va a dar esa fuerza que realmente estás necesitando hoy, esa fuerza que yo necesito hoy. Entonces tenemos que empezar a buscar más de su presencia, a clamar, como dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Pero si no clamamos, Él no va a hacer nada, porque Él está esperando que nosotros lo llamemos a Él, para que Él pueda actuar en nuestra vida. Detener un momento, pensar bien, no es un acto de debilidad, sino también es sabiduría. Saber que estoy cansado, saber que mi cuerpo no da más. Tenemos un cuerpo, tenemos alma y espíritu, pero también si al cuerpo no le damos descanso, llega un momento que el cuerpo nos pasa factura. Tenemos que cuidarnos también nuestro cuerpo. Como dicen, tenemos que bajar un cambio. Tenemos que descansar en el Señor. Eso también nos va a ayudar mucho. La presencia de Dios en nuestra vida es lo principal que tenemos que tener. Él nos dio su promesa que Él va a estar siempre. Nuestro cansancio va a pasar, pero la promesa de Dios va a perdurar para siempre, la promesa de Él en nuestra vida. Entonces, cuando nos sintamos cansados, busquemos de Él. Muchas veces veo personas en mi lugar donde yo voy a trabajar, personas que salen quebradas, personas que ya las veo que vienen caminando llorando y yo les espero con un vaso de agua. Yo donde estoy pongo alabanzas. El otro día me sentí tan contento que una señora me envió un mensaje, me dice muchas gracias, don Miguel, porque a veces pocos minutos que estoy donde usted está, escucho esas alabanzas que usted pone, o ese papelito que un día me dio, que tenía una oración de fe atrás, que lo leí y llegó a mi corazón. Me hizo tan bien
Ese papelito que usted me dijo que las rejas no son para siempre. Mi hijo ya está libre. Esta señora hoy por hoy se está congregando en la Catedral de los Milagros. Ella era una persona muy cerrada, devota a la muerte. Y un día, tomando un café sentada ahí, me dice, no doy más. Reniego con mis hijos. Uno es esto, el otro es el otro, el otro. Ya no tengo fuerza, ya no quiero vivir. Yo le dije que no, que ella confía en Dios. Le dije a ella ese día, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te va a ser añadido. Esa paz que necesita hoy usted, esa paz va a ser añadida. Esa tranquilidad y esa fuerza que usted necesita, el Señor se la va a dar. Por eso a veces hay días que no puedo ir y me mandan mensajes. O si no, a veces le mando, yo reenvío el devocional que envían todos los días de la iglesia y yo los reenvío a otras personas. Y qué agradable escuchar cuando te dicen muchas gracias, es la palabra que hoy necesitaba. Yo no conozco mucho del Señor, pero esa palabra que usted me envió al celular, sentí como era una respuesta que Dios me enviaba para mi vida. Y le digo, pasa que las respuestas de Dios no llegan tarde, llegan en el momento justo. No llegan ni antes ni después. Esa palabra llega cuando usted la necesita realmente. Y ese es nuestro trabajo como hijo de Dios. Presentar a su Hijo como su Salvador. Tenemos que rescatar esas almas cansadas, dolidas que están en la calle. Pero también nos tenemos que preparar también, ¿no? Tenemos que prepararnos para... Muchas veces tenemos que saber escuchar únicamente. Escuchar. Muchas veces una palabra mal dicha, una palabra mal expresada, te arruina todo el proceso capaz que estuviste. Yo pienso que es como en el arado, ¿no? Cuando uno limpia la tierra, la ara, siembra, y si echó un fertilizante mal, se perdió todo. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos que prepararnos para dar esa palabra precisa, esa palabra justa. Saber qué decir. La verdad que a nosotros muchas veces, como decía al principio, a uno lo ven feliz, lo ven bien, que uno sube al púlpito, que está acá, que está allá. Entonces tenemos que sacarnos muchas veces esa máscara que ponemos y mostrarnos realmente cómo somos, cómo estamos. Cuando llaman a ministrar al frente, se siente mal, pase, no tenga vergüenza. Porque usted necesita esa oración, yo necesito esa oración. Y usted va a notar que usted va a salir fortalecido de este lugar. Porque la iglesia no es un lugar para personas sanas. Acá venimos personas que estamos en la última. Hace 3 semanas vino un muchacho que estaba en alcoholismo, llegó mal, quebrado, llorando. Y me acuerdo, hermano Javier le dijo, te hago una sola pregunta. ¿Vos querés cambiar? Dijo, sí, pero es ya, no mañana, ni pasado, ni enseguida. Y él dijo, sí, ya quiero cambiar. Ya quiero una nueva vida. Entonces ahí cuando nosotros tenemos que estar atentos.
para brindar esa ayuda. Y si no sabe cómo hacer, si se cruzó con un muchacho que está en problemas de adicciones y no sabe qué hacer, ahí está el número de la iglesia. Mande un mensajito que lo van a guiar. No permita que esa alma se le escape, porque cuando usted le está hablando a ese joven adicto, a ese joven alcohólico, a ese hombre mayor, indigente, el diablo está con una mano, está entirinándolo. Entonces no tenemos que dejar que Él nos arrebate esa alma. Hoy por hoy tenemos los medios para hacerlo. No sé cómo hacerlo. Manda un mensajito a la iglesia, al pastor, al hermano, a cualquiera, para que lo guíen. Y usted, esa alma que rescató, usted va a ser recompensado por el Señor. Porque el Señor no es deudor de nadie. Él está viendo todas sus obras. Muchas veces conozco personas que son cristianas que como que le daría vergüenza, ¿no? Decir conozco la palabra. Entonces no, nosotros tenemos que ser fuertes. Como siempre digo, busquemos de Él para que Él nos dé esa fuerza. Por más que se nos esté cayendo el mundo a pedazos, yo siento que acá hay personas que están muy cansadas, que dicen, Señor, no doy más, no puedo, no tengo fuerza. Por eso el Señor hoy preparó este día para usted, para mí, que estamos sin fuerza, para que usted pase a este lugar, para recibir esa inyección, esa fuerza, por medio de la administración. Perdamos esa vergüenza. Vengamos al frente cuando sean llamados, porque el Señor, Él está en este momento escuchando tu pensamiento y le está diciendo, sí, Señor, yo estoy quebrado, no doy más, necesito de ti. Abramos nuestro corazón, Él está a la puerta golpeando. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, le abramos nuestra puerta, dejemos que Él entre, que Él maneje nuestra vida. No queramos hacerlo con nuestra propia fuerza, dejemos que Él entre en nuestro corazón y Él haga algo hermoso en nuestra vida. Muchas veces el Señor te va a hacer el milagro, pero yo pienso que el milagro más importante es que Él nos cambie a nosotros. Porque también nosotros tenemos que cambiar. Por ahí cometemos errores, pero tenemos que aprender a reconocer, aprender a pedir perdón. Porque si no, todo eso se nos va acumulando en esa mochila, en esa mochila, en esa mochila, otra piedra, y no podemos caminar. Porque no buscamos a Él, para que Él nos saque esa mochila, para que seamos libres, para que caminemos livianos. Y cuando nos saquemos esa mochila, vamos a ayudar al hermano. Así como le dijo, que le lleve la capa 1 kilómetro, vos les vas a ayudar a ese hermano a llevarle 3, 4, 5 kilómetros más, vas a caminar con tu hermano porque vos no vas a estar cansado. Vos le vas a ayudar a él todavía. Pero también tenemos que aprender a estar en su presencia. Como dije hace rato, tenemos que depender de Él. Dependamos de Él. Vivamos con Él. De nada me sirve a mí que yo esté todo el día en la iglesia trabajando, como decía hace rato, si no lo tengo a Él a mi lado.
estoy trabajando para el edificio. Pero Él quiere que yo esté a su lado. Él quiere que yo esté con Él. Que no vaya a la par, pero sin tomado de la mano. Porque si yo voy con Él tomado de la mano y estoy acá, Él me va a acomodar los horarios, Él va a acomodar todo lo mío, Él va a hacer todo para que cuando el pastor lo necesite para cualquier cosa, no tengamos excusa. No, que justo tengo que hacer esto, justo no puedo. Cuando nosotros estemos tomados de la mano de Dios y cuando Él nos llame para su obra, Él nos va a acomodar el tiempo. No vamos a tener excusa. Él va a acomodar todo. Hermano, yo como antes decía, cuando yo recién había comenzado, yo era un amoldador de respaldo. Yo llegaba a la iglesia y me sentaba y escuchaba, bendiciones, chao, al otro domingo, bendiciones, chao. Nada más, hasta que el Señor tocó mi vida. Yo siento que el Señor tocó mi vida en el bordo, en un campamento, el Hotel Los Sauces Termales. Ahí yo sentí la presencia de Dios en mi vida. Ahí sentí que Él entró a mi vida. Porque uno sabe en el momento que Dios entró en su vida, cuando Él hizo ese cambio de 360. Y yo sé que yo ahí recibí al Señor. Yo ya me había bautizado, ya era todo, pero ahí sentí la presencia de Dios en mi vida. Y ahí empecé a trabajar con Él. Ahí empecé a estar con Él, a buscar de Él. Hermanos, tenemos que hacer eso, buscar su presencia. Dejemos ya ese cansancio, nos tomemos un rato, descansemos y tomemos esa fuerza y decir, Señor, ya estoy listo. Porque si vos estás cansado, el Señor no te va a poder usar para nada, porque no vas a tener fuerza. Pero cuando vos te empieces a preparar, empiezas a tomar nueva fuerza, Él te va a usar, Él te va a enviar. Yo recuerdo, me quedó tan grabado una vez que estábamos en la calle Alsina, había predicado Camila, la hija del pastor, y recuerdo que ella tenía 2 hojitas, la preparación que hace Dios, porque yo me acuerdo que ella había cortado así la hoja y a una le había hecho un bollito, así, y la otra estaba así. Cuando Dios te prepara, cuando Dios te sana, vos estás fuerte. Pero cuando nosotros no dejamos que Él nos sane, que Él nos dé la fuerza y queremos salir, el Señor te va a enviar. Pero vos, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde llegamos? Ahí. Pero si nosotros permitimos que Él nos dé fuerza, nos enseñe, nos prepare, estos somos los más golpeados, los que más sufrimos, lo que nos pasó de todo. Pero que Él nos sacó y Él nos preparó para la batalla, nos dio nueva fuerza. ¿Y qué hace? ¿A dónde caemos? Allá, adelante. Entonces, nosotros tenemos que ser con todas las fuerzas para estar adelante, no golpeado, apaleado acá. No permitamos que el enemigo nos deje así, apaleado y golpeado. Por más que no tengamos fuerza, por más que estemos cansados, que no podamos orar. Abrir tu corazón y decirle, no, yo soy un hijo de Dios, no voy a permitir que arruines mi vida, que arruines mi familia, que reves a mi hijo. Lucha, pedí, y Él te va a dar todo lo que vos le pidas. No tengas miedo.
Prepárate para la batalla. Saca ese dolor, saca esa fuerza. Porque Él es el que nos venda, Él es el que nos cura. No permitamos que el enemigo nos haga decaer. Seamos fuertes. Abramos las puertas de nuestra casa, de nuestras ventanas y digamos: Satanás, no tenés lugar en esta casa, porque este hogar, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces lo saquemos afuera, no le demos lugar, no le demos lugar. Yo sé que no puedes tener fuerza, yo sé que te están pasando 1000 cosas por la cabeza, por tu corazón, pero no dejes que el enemigo tome tu conocimiento, tu pensamiento. Cerrá todo eso al enemigo y abrí este oído espiritual para que el Espíritu Santo entre en tu vida y te dé la convicción y te dé la fuerza. Esa fuerza te va a llegar por una palabra, por un abrazo, por un Dios te bendiga de un hermano. Te va a dar esa fuerza. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, en este día, papá. Toma el control de la vida de cada uno de mis hermanos, como así también de mi vida, Señor. Danos la fuerza que necesitamos. Sabemos que estamos cansados, Señor, espiritualmente. Necesitamos de ti, Padre, para que tú aquietes nuestra alma, Señor. Aquietes nuestro cuerpo, para que recuperemos todas esas fuerzas perdidas, Señor. Esa fuerza que el enemigo nos está robando, papá. Tu Hijo ya ganó en esa cruz, Señor. Él ya venció. Muchas veces nosotros permitimos que el enemigo nos domine, pero tenemos que tener esa fuerza para decir no. Solamente a ti te recibo, Señor, porque tú es el que me das la fuerza día a día. Tú eres el que vas a cuidar a mi familia, tú vas a cuidar a mis hijos. No vas a permitir que el enemigo lleve a mi hijo a las drogas, al alcoholismo, a la indigencia. Te lo pido, Señor. Toma el control de cada hogar de mis hermanos, Señor. Bendice a cada sacerdote de tu hogar, Señor. A cada padre de familia. Dale la fortaleza y la sabiduría, Padre, para llevar adelante a su hogar, Señor. Porque sabemos que la bendición viene por la cabeza. Y queremos estar bien, papá. Quiero que tú saques todo pensamiento malo, que limpies mi vida, que limpies mi corazón. Quiero que pongas vino fresco en un odre nuevo, Señor. Y sé que solamente tú lo puedes hacer, Señor. Te doy gracias, papá, porque tú me diste la fortaleza, tú me diste el entendimiento, Señor. Te doy gracias, papá, en este día. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Amén y amén.